Son las 7:10 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras en Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín y la zona de Guarenas, Guatire. Transmitimos a través de mundoweb.com, de nuestras aplicaciones en video también. Bueno, esta conversación la tenemos prevista y la tenemos ahí como en el congelador, ¿no? Tan pronto se hiciera el anuncio de aumento, que sabíamos que iba a ocurrir en cualquier momento, pues esta conversación se iba a dar y qué bueno haberla tenido preparada, porque el gobierno encargado de Venezuela ha oficializado ya este ajuste del ingreso mínimo integral indexado a $240 mensuales. ¿Cuál era el salario mínimo integral antes? 130 bolívares, que a la tasa de cambio el día de hoy son 27 centavos de dólar, y $190 entre bono de guerra económica y bono de alimentación, para un total de 190,27, ¿cierto? Coincidimos. ¿Cuál es el salario mínimo integral ahora? Esos mismos 130 bolívares, es decir, los mismos 27 centavos de dólar, pero $200 en bono de guerra económica y $40 en bono de alimentación, para un total de 240,27. Pensionados pasarán a recibir $70 mensuales. Tenemos a 3 invitados, ya están en estudio, estamos a la espera del tercero. Tamara Herrera está con nosotros, economista, directora de Síntesis Financiera. Tamara, bienvenida. Hola, gracias, buen día. Tenemos a José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. José Elías, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y estamos a la espera de la llegada de Felipe Capozzolo, el presidente de FE Cámaras. Fíjense, para los dos, y le haremos lo mismo a Felipe cuando llegue, se había anunciado un aumento responsable. Ese fue el término con el que se había anunciado el anuncio. ¿Cómo lo califica cada uno de ustedes dos? Primero una sola palabra y luego, por supuesto, desarrollen. Pero para Delcy Rodríguez iba a ser un anuncio responsable. Tamara, ¿para ti? Fue prudente porque no involucró al salario y no comprometió obligaciones futuras con ingresos transitorios. José Elías. Bueno, me parece que no se cumplieron las expectativas en cuanto a que las discusiones que se venían realizando era en base al salario. Y el salario nosotros prácticamente en la mesa, el principal objetivo de nosotros era para discutir, buscar una salida a los salarios. Ya lo he dicho acá, el mismo gobierno ha dicho que ha habido recursos, entrado recursos. Bueno, dinos por qué no puedes dar un salario si nunca ha habido respuesta de la exigencia que han hecho las centrales. Nosotros tenemos un planteamiento que ya lo hemos discutido varias veces, arrancando una cifra y dame la que tú puedes. Pero no podemos permitir que se siga manejando a nivel de puro bono, porque bono no es salario. Salario es lo que permite prácticamente crear el activo de la familia, no es el trabajador. Donde están las prestaciones sociales, donde están las jubilaciones, donde están las cajas de ahorro. Yo sé que la situación del país, como lo he dicho aquí, lo he reconocido, amén del costo que eso tiene, no está como para dar lo que nos diga la Constitución. Estamos yendo con una Constitución que ellos mismos nos dieron, con una ley del trabajo que ellos mismos nos dieron, y resulta que no hay ninguna aplicación tácita. En la mesa de conversación, el por qué no se cumple, por lo menos cercano a lo que está planteado ahí. Repito, nosotros creemos de que en esta oportunidad se hizo un anuncio más, como se ha dicho en otros años, otros meses, de un bono, pero el salario sigue crudo. Tuvo la OIT, discutimos con la OIT, se reactivó, una de las cosas buenas es que se reactivó la presencia de la OIT en Venezuela, tuvo 2 días de discusiones perfectas, 28 y 29, y se retomó entonces la agenda de trabajo con la OIT en base a 3 convenios, el 26 que tiene que ver con salario, la metodología del salario que fue aprobada. Lo más importante es que tenemos metodología pero no tenemos salario. Y resulta de que tenemos leyes pero no tenemos salario. ¿Cómo no? No puede ser una medida transitoria o algo por el estilo. No la vamos a rechazar porque ningún trabajador va a rechazar el bono. Lo que está es defendiendo su futuro, su antigüedad, su inversión que ha hecho. Así como los inversionistas hacen su inversión en una empresa para que le produzca, el trabajador invierte lo más delicado, lo más costoso, que es su tiempo en una empresa para tener una remuneración en el atardecer de su vida. Tamara Herrera está con nosotros. Tamara no es gobierno, pero Tamara es economista. ¿Qué se responde a este lógico, sensato, honesto planteamiento de la CTR? Sí, bueno, es que evidentemente si tuviéramos que tener solamente esa variable sobre el tapete, omitir es un grave problema. Porque justamente puede meter en graves problemas al país si no se calculan y se hacen bien. La justicia social tiene que ser sostenible y justamente en vez de estarse ocupando directa y exclusivamente del salario, hay que crear el terreno para atender ese salario y para atender a los pensionados en particular.
las cifras, cuando empiezas a manejar algunas cifras, te empieza a preocupar que no haya la capacidad de cumplir. Fíjate que en lo que va de año en materia fiscal hemos tenido una mejora notoria gracias a los ingresos fiscales petroleros. Claro. Esos han aumentado por el tema de precios y porque también, claro. además ahora fluyen automáticamente esos ingresos fiscales y antes eran una cosa más discrecional. Eso está ayudando mucho y sin embargo, de un vacío, un déficit ordinario del año pasado de 40%, con todo y eso, el déficit en lo que va de año en estos 4 meses se ha duplicado y para el año nosotros creemos que se va a reducir, pero sigue siendo el 20% del gasto, con una mejora sustancial de los ingresos petroleros. Entonces, no se dice esto para poner de lado la solución, para abandonar. El punto, yo creo que lo más importante de lo que sucedió el 30 de abril es el hecho de que hubo una clara intención, una mesa de diálogo que sentó bases iniciales y hay un compromiso que debe además hacerse más explícito aún, sobre todo, o sea, esos son compromisos que no son solo del gobierno, que los debe tener y tiene que tener un cronograma, porque no se debe postergar la definición de un salario, pero no se debe hacer a la loca. Entonces hay que construir eso. Es decir, quien se olvide que la economía es un empleador y un empleado, privado o público, tiene que ser capaz de ser sostenible, porque lo que no es sostenible se convierte o en desempleo o en una inflación muy castigadora, precisamente incluso de los beneficios de ingresos que haya podido ocurrir. Entonces, hasta ahora se siguen manejando los incrementos de ingresos. Ha habido un incremento de 50% en lo que va de año en ese ingreso mínimo integral indexado. El año pasado ese ingreso mínimo estuvo indexado y cubrió, diría yo, aproximadamente el 80% de la inflación que hubo el año pasado. Entonces hubo una pérdida de poder adquisitivo, pero mucho menor de quien no tuviera un ingreso indexado. Entonces, lo que es importante es tener la conciencia de que la sociedad necesita tener una población con ingresos justos, posibles y con parámetros realizables. Si la ley dice lo que dice, pero no es realizable, vamos a seguir postergando. Es decir, ¿acaso podemos borrar las razones por las que se llegó a esta situación? Justamente lo que hay que hacer es con franqueza y aportando cada quien lo que tiene que aportar y un compromiso, porque yo sí creo que ojalá la sociedad reclamara y pusiera un cronograma. No debe pasar de este año que no se defina un mecanismo de salarios, de su ajuste y de montos razonables, porque aquí el desempleo es un riesgo, el déficit fiscal es un riesgo gigantesco a pesar de la bonanza transitoria petrolera que estamos teniendo. Entonces hay que ir con seriedad por parte de la sociedad, y la sociedad es la que yo creo que sanamente un buen intento se sentó en esa mesa de la cual nos informaron el propio 30. Son unos pasos interesantes y el anuncio de tabuladores mejorados también, porque aquí se destruyeron los tabuladores justamente para salir de la hiperinflación que se causó por el desorden fiscal. Sí. Es la voz de Tamara Herrera. José Elías Torres está con nosotros, secretario general de la CTV. José Elías, está este aumento, pero que se enfrenta, que choca contra una inflación de 71,8%, inflación acumulada en el primer trimestre del año. Se podría preguntar para qué sirve, cuál es el impacto, que sería la típica pregunta, pero Tamara apunta a una presión social que incluye, por supuesto, el sector laboral. ¿Qué viene ahora para la CTV? Bueno, en primer lugar, mira, rapidito. A nosotros nos gustaría que nos explicaran cómo 4 años sin mover la tabla salarial, mínimo las bonificaciones, nosotros tengamos una inflación como la que tuvo en peligro, inclusive porque lo vi que Guerra lo manifestó y otros economistas, veían una hiperinflación. Él considera de que se paralizó por los momentos y se pasa el peligro. Declaraciones recientemente y otros economistas. No hubo reducción de la inflación, la política cambiaria al dólar, como se disparó. En fin, siguió la misma catástrofe sin tener que ver con lo que se llama salario propiamente dicho. O sea que el discurso de que el salario genera inflación solamente no es así.
Yo lo dije en la última vez que estuve en tu programa, lo dije, hay un desorden fiscal, tenemos éxito, es verdad, voy a reconocerlo, lo reconocemos. El gobierno dice que tuvo récord todos los años, desde el 2021 para acá, 2022, récord en recaudación fiscal. Y yo decía, responsablemente, utilizando los términos de la Presidente, vamos a ver cómo se distribuyen eso. No me los va a tirar salario, pero que se vaya por lo menos a los hospitales, a la atención de salud, y eso sería entonces una manera de ver uno, porque entonces ya nada más se afincaría uno en la cuestión petrolera, que eran expectativas con la realidad política y económica que estamos viviendo, que amaneció este año desde el 3 de enero para acá. Aquí hay 3 noticias este año que son pero vitales, que han ocupado todos los titulares de la prensa. Una es lo que sabemos que pasó el 3 de enero y la situación que ha generado esas expectativas que en el país, buenas o malas, esperamos que sea buena porque todos los venezolanos estamos arreando para que esto sea bueno o para que mejore. La otra es el salario, que ha sido una noticia pero permanente, que se paralizó la discusión que correspondía en enero, y el campo lo sabe, por la misma situación que estaba pasando y porque no nos entregaron los indicadores como dice la comisión de la comisión de encuestas, que establece la cuestión de los indicadores. Y 3, las expectativas que tenemos y que ahora entonces se pretende entonces echarle la culpa solo a la ley del trabajo. La CTV, para no involucrar a las otras centrales, que debo señalar que están en esa mesa de negociación con nosotros, y debo decir que lo están haciendo bastante responsable. Nadie ha salido a la calle a decir cosas que no son, cosas lo que sé, lo que estamos, las trabas que tenemos, las problemáticas, entendiendo la situación del país, entendiendo a la doctora. Nosotros hemos sido muy responsables en manejar cifras que realmente creemos que pueden ser manejables, y si no, explícamelo. Y en eso es lo que nosotros estamos tratando de que se nos diga, no que se haga un decreto, que en la mañana estuvimos conversando con un documento que prácticamente fue manejado, no creo que tan responsablemente, cuando se dice que eso es producto de un diálogo exacto, perfecto, cuando ni siquiera se discutió ese tema. Por favor, seamos responsables. Todo éxito en una negociación lo genera la confianza. Y la confianza me la generas tú, que te tengo al frente y que me estás diciendo cosas y te debatiendo lo que yo digo, que no tengo razón y tú la tienes y yo te la puedo dar. ¿Ustedes se enteraron de los $240 con el anuncio? En cuando se decretó en la tarde, pero nunca se llegó a discutir eso porque ahí se planteó la política de salario y los otros colectivos de la tabla de salarización, la salud, que en la otra mesa que se está empezando a trabajar, la cuestión de los jubilados, en fin. Pero esto nos enteramos en el decreto. José Elías Torres es el secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, de la CTV. Felipe Capozolo, bienvenido, presidente de Fede Cámara. Felipe, comenzaba con Tamara y con José Elías con el término que utilizó Delcy Rodríguez cuando anunciaba el anuncio de aumento salarial. Ella decía que iba a ser un anuncio responsable. Tamara dijo que le pareció prudente y palabras más, palabras menos. José Elías hablaba de que no se cumplió con las expectativas de los trabajadores. ¿Qué término utilizaría Fede Cámara para este anuncio? Bueno, fíjate, Román, hemos hablado tantas veces aquí en tu programa acerca de la importancia de la institucionalidad para recuperar el país. Yo no puedo negar, obviamente, la política de ingresos tal vez siga sin rescatar la figura del salario. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero yo también quiero resaltar elementos importantes acerca de las dinámicas desarrolladas la semana pasada, porque la semana pasada tuvimos el 5º foro de diálogo social, y eso es una señal contundente, una señal importante en la cual participaron también los trabajadores, y allí pues pudimos desarrollar y resolver y llegar a acuerdos importantes que tienen mucho que ver con el ámbito laboral del país. Y al día siguiente tuvimos la mesa de consensos en torno a lo laboral. Pues allí todos estuvimos de acuerdo en que debíamos emprender un camino de incrementar el ingreso para iniciar un proceso, iniciar un proceso de transformación y un proceso de cambio. Nosotros desde ningún punto de vista, aun cuando yo entiendo a los trabajadores, cuando se centran y centran su interés y centran el clímax en el tema salarial, conocemos bastante bien esa posición y nosotros compartimos las luchas de los trabajadores y la reivindicación que los trabajadores están haciendo, pero el día 1 de mayo para nada terminó un proceso. Tenemos que ver como que inicia un proceso en el cual ahora estamos conversando en el diálogo tripartito, en el diálogo social, y que estamos seguros que más temprano que tarde va a llegar a la recuperación del ingreso de los venezolanos, a la recuperación del poder real de compra y de satisfacer necesidades, y sobre todo a la reconstrucción del bienestar del hogar a partir de la estabilización de la economía, a partir del crecimiento de la empresa privada venezolana, porque va a ser un generador de empleo, y no solamente de empleo en lo cuantitativo, también empleo en lo cualitativo. Por lo tanto,
se ha iniciado un proceso de diálogo, se ha iniciado un proceso donde estamos participando todos los actores involucrados en el proceso social del trabajo y no podemos descartar que más temprano que tarde esas reivindicaciones que José Elías está poniendo sobre la mesa van a ser cumplidas paulatinamente. Por supuesto, desde lo que nos toca a nosotros, que es la empresa privada, también si nosotros involucramos allí soluciones estructurales que son importantes para la producción y la competitividad de nuestras empresas. Hemos dicho muchas veces que no es solamente revisar el tema del salario, es revisar la ley laboral que no puede ser un elemento decorativo del paisaje. La ley tiene que funcionar para impartir justicia y para ser cumplida. Entonces la primera característica que debe tener una ley laboral es que pueda realmente ser cumplida por todas las partes involucradas. Eso es fundamental. Y luego cada una de las partes involucradas pues tiene sus propias prerrogativas, así como los trabajadores reivindican el salario, pues yo también puedo decir aquí que todo lo que tiene que ver con el tema de servicio eléctrico, el tema de la inflación, todo lo que tiene que ver con el tema de la masificación del acceso al crédito, sobre todo para capital de trabajo, y muy importante, el tema impositivo en Venezuela nos limita en este momento para ser más eficientes en ese proceso. Pero volviendo al principio, si nosotros en este país debemos construir institucionalidad para que el país pueda avanzar, la semana pasada se dieron pasos importantes en los cuales estuvimos involucrados Gobierno Nacional, los trabajadores y nosotros el movimiento empresarial privado. Es la voz de Felipe Capozolo. Tamara, uno escucha a José Elías y lo encuentra sensato y con toda razón y absolutamente justificado cada argumento. Escucha a Felipe, lo mismo, te escucha uno a ti pero está esa sensación como de vacío, como que se da un pequeño paso para el hombre y no un gran salto para la humanidad, ¿no? Pero Felipe Capozolo habla del inicio de un proceso. Algunos especulaban sobre la posibilidad de un anuncio el 30 o el 1 de mayo de aumentos sucesivos, de aumentos programados, anuncio que no se dio. Anuncio que no se dio. Pero en este punto y teniendo lo que tenemos, Tamara, consecuencias de los sí anunciado en el control de cambio, porque va a aumentar el gasto público, lógicamente. ¿Qué volumen de divisas requiere el Banco Central de Venezuela para mantener ese dólar a raya? Existe el riesgo de lo que algunos llaman, y sé que el término no gusta a algunos economistas, esa emisión monetaria inorgánica. ¿Qué pasa a partir de ahora para poder cumplir con lo que se ofreció? Lo que se ofreció se puede cumplir. Como le decía al inicio, se inició unas conversaciones y un proceso que incluye modificaciones de tabuladores y todo lo que ya se ha señalado aquí. En términos de cifras, el incremento significa, en lo que resta de este año, supone 1.700 millones más de dólares de gasto. Eso, por supuesto, que se puede financiar. Está más que cubierto. Está más que cubierto. Algunos apuntan a 12 mil para finales de año. Algunos. No, ya va. Estoy hablando del incremento. A ver. Del incremento. Claro. Es decir, si tú no hubieras subido el ingreso mínimo integral a 240, el subirlo representa 1.700 millones más. Por eso, pero algunos colegas hablan de unos ingresos extraordinarios por hasta 10 o 12 mil millones de dólares. Pero es que eso a ver, entonces vamos a verlo. Aclaremos la cifra, para que yo la entienda. Desde arriba hacia abajo. Ajá. Este año nosotros vamos a tener ingresos adicionales fiscales de aproximadamente 6 millardos más que el año pasado. Okay. El año próximo debiera tener al menos, estoy hablando incremental, no estoy diciendo lo que es. 4 millardos más. Okay. Cuando tú incrementas el ingreso mínimo indexado, el gasto mensual de la patria, que va a saltar de cerca de 800 millones de dólares al mes, va a subir a 1.200 millones de dólares al mes. ¿Okay? Entonces, visto así, es para que se entienda que es 50% más mensualmente que se está gastando. Claro. Lo que va del año de enero a abril, ha habido, a partir de marzo en particular, un aumento del ingreso fiscal petrolero que está facilitando el financiamiento del gasto, pero como dije al principio, la magnitud del problema fiscal es tal que tienes un déficit que equivale a 40% del gasto y ahora, este año, con la mejora de estos ingresos, el déficit no desaparece, es 20% del gasto. A mí me parece que es ilustrativo
Y si es cuestión, no me gustaría que las cosas que quedaran, el salario quedó así, no. Este es un proceso que se ha iniciado y de nuevo, como dije al inicio, hay que comprometerse con un cronograma de acuerdos de la sociedad, porque es de la sociedad, todo lo que hemos hablado aquí es la sociedad. Y para eso creo que hay que escoger las prioridades y sobre todo reconocer quiénes son los más verdaderamente débiles. Para eso hay que saber cuál es la estructura de la masa laboral, cuánto es informal, cuánto se autosostiene y lo que representan los pensionados. Por ejemplo, el año que viene, si este ingreso pasara a ser el ingreso mínimo por ley de los pensionados de $90 millones, que no es nada hoy, nada, pasa a 11,2 millardos de dólares. Entonces, cuando uno dice estas cosas, dice que hay que ocuparse es de obtener el tamaño, el financiamiento y este ingreso adicional de este año pudiera muy bien estarse considerando para esto. Este es un país que tiene necesidades infinitas y las cuantifica. Y segundo, también hay que reconocer cuál es el tamaño de cada quien. Así como a una empresa que tiene 10 empleados, si tú le subes el ingreso mínimo, probablemente no los puedas sostener a todos, puede tener un costo de desempleo, sobre todo en la diversidad del tamaño, de los tamaños de empresas que hay en Venezuela, porque la industria manufacturera tiene un ingreso mínimo que está por encima de esto, como salario incluso. Bueno, tiene una productividad que le ha dado esa capacidad y no la tiene por igual todas dentro de la manufactura y ni hablemos del sector comercial, donde hay gente que tiene muchachos parados en una tienda sin hacer prácticamente nada, depende de la actividad económica. O sea, hay un tema de entorno y hay un tema de construir la fortaleza económica que sostenga y un mínimo de racionalidad, porque no puedo pedirlo todo. Y hay que aclarar, cuando se dice que esto tiene implicaciones inflacionarias, la inflación tiene muchísimas causas. El hecho de que tenga otras causas no quiere decir que se puede decir alegremente que podemos subir al salario que se merece por justicia este país sin pensar en que esto es un boomerang que va a volverse de nuevo sobre toda la población, asalariada o no, con una inflación como ya sucedió. Esto no es teoría. Esto es lo que vivió Venezuela con su propia hiperinflación. Entonces, seamos serios y a la hora de hablar de ley, hay que pensar en lo que es sostenible. Busquemos los ejemplos internacionales de cosas razonablemente sostenibles, de países que no dependen de bonanzas infinitas, fortuitas y constantes, que es como se pensó esa ley. Ese es el grave error de esa ley, que se considera que puede ser y se hizo pensando en un país petrolero cuando el resto de la economía es no petrolera y no puede sostener esas obligaciones, ni las pudo sostener ni siquiera el Estado petrolero. Sí. Les puedo pedir a los tres que nos quedemos unos minutos más luego de la pausa para seguir esta conversación. Sí, Tamara Herrera, José Elías Torres y Felipe Capozzolo, nuestros invitados a esta hora. Son las 7:34, pausa y volvemos. Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia, Guarenas, Guatire, Maturín, San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Sonidos en primera fila.
Son las 7:38 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Antes de continuar esta conversación con Tamara Herrera, con José Elías Torres y con Felipe Capozzolo, permítanme en publicidad hablarles de Renata. Toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata. Y sí, es una realidad. Toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata, con su inconfundible crunch, con sus 4 capas de relleno, con sus 4 deliciosos sabores, porque tienen de vainilla, de fresa, de limón y de chocolate. Es así como suena el crunch de Renata. La wafer es crunch, crunch. La wafer es de Renata. La wafer es crunch, crunch. La wafer es de Renata. Y es que la felicidad incluye a la wafer de Renata, otra marca de Isola Foods. Síguelos en @productosrenata. Mire, el futuro no se espera, se construye. En Conexus llevan casi 4 décadas siendo el motor tecnológico de la banca venezolana. No solo conectan redes, diseñan arquitecturas financieras de alta velocidad. Como creadores del pago móvil interbancario, su red procesa soluciones de vanguardia con máxima seguridad y eficiencia. Conexus, ingeniería humana aplicada a la banca electrónica. Conexus, impulsa la innovación que mueve al país. Casi 4 décadas de excelencia, tradición en cada gestión. Conexus, red de redes. Y con cada gramo de Camón Plum Rose, eliges compartir y disfrutar lo bueno. Eliges ese sabor irresistible que ya conoces y la confianza que solo pueden darte 72 años de experiencia cuidando a los tuyos. Porque al final del día, cuando eliges Plum Rose, eliges dar lo mejor. Por eso Plum Rose. Y a ver, empezar la semana con pesadez no es opción. Regula tu ritmo natural con Fiber Fit Plus. Su fórmula con glucomanán y planta gobata es la fibra soluble que tu tránsito intestinal necesita para funcionar correctamente. Siéntete ligero y en equilibrio con Fiber Fit Plus de Grupo Leti, porque en Grupo Leti nuestro compromiso es mayor por ti. Cierro hablándoles de Fotón. En Fotón, Venezuela se enorgullecen de ser la elección de los sectores más dinámicos del país. Su robusta gama de vehículos está diseñada para satisfacer las exigencias de empresas de diferentes rubros: distribución de productos y alimentos, compañías de transporte de personal y mercancías, negocios con actividades agropecuarias. Son cientos de clientes que ya han confiado en la durabilidad y eficiencia de los vehículos Fotón para hacer su carga más ligera. Síguelos en redes, @FotónVZLA o su web, fotonvzla.com. Cruzando fronteras para acompañarte. En primera fila, Román Losinski. Por Éxitos. Estamos hablando del aumento del ajuste del ingreso mínimo integral indexado a $240 que fue anunciado este fin de semana largo. Nuestros invitados, la economista Tamara Herrera, el secretario general de la CTV, José Elías Torres, y el presidente de Fede Cámaras, Felipe Capozzolo. Felipe, entre las preguntas que llegan a ver, voy a comentar algunas. ¿Podremos esperar un segundo ajuste y un tercer ajuste este mismo año? Esa una. ¿Qué pasa con los pensionados que no están en la página patria? O esta. ¿Por qué la incapacidad de pago a los empleados públicos tiene que limitar a los trabajadores del sector privado? Allí me detengo. Las empresas privadas, ¿cuánto venían pagando, Felipe? ¿Se ven forzadas luego de este anuncio a ajustar igualmente? ¿Se puede acatar este aumento sin afectar la nómina? ¿Consecuencias para la empresa privada? Sí, muchísimas gracias por la pregunta, porque precisamente es importante destacar e informar a todos quienes nos escuchan que el establecimiento de un salario mínimo en Venezuela es una prerrogativa netamente que atiende al Estado venezolano, al gobierno venezolano. Por lo tanto, la empresa privada no fija salario mínimo y eso es importante decirlo. Sin embargo, nosotros muy responsablemente queremos exhortar a todas las empresas, comprendiendo que la estabilización económica no ha sido igual para todas las empresas, que los retos económicos no son iguales, que tal vez la recuperación económica ha beneficiado más a algunos sectores que otros, pero nosotros exhortamos a toda la empresa venezolana a atender este ingreso mínimo para beneficio del país. Nuestra misión en este momento es tratar de colaborar con la reconstrucción del país y mejorar el ingreso de los venezolanos, recomponer el consumo interno nacional es importante y las empresas venezolanas están produciendo y están listas para atender cualquier incremento de consumo que pueda estarse generando por este incremento de ingreso mínimo. Nosotros estamos allí para atender eso, por eso el exhorto a toda la empresa privada es a poder atender este ingreso mínimo y atender cualquier incremento de ingreso que se pueda estar desarrollando en los próximos tiempos como fruto de un acuerdo tripartito en una mesa de construcción de consenso.
Por supuesto que hay algunos sectores de la empresa privada venezolana que están por encima de ese nivel. Creemos que tal vez puedan quedar algunos pocos que estén por debajo de ese nivel y que tendrán que hacer el esfuerzo financiero, tendrán que hacer el esfuerzo por remunerar con este ingreso mínimo para beneficio de todos. El margen de mejora de la empresa privada venezolana en el marco de mejorar los aspectos que limitan su competitividad y limitan su productividad es muy grande. Ahora, hablábamos de índices, hablábamos de revisar realidades en otros países. Para nosotros en la empresa privada el índice está claro. Tenemos que avanzar hacia un horizonte donde en Venezuela el 99% del tejido sean MIPYMES, sean micro, pequeña y mediana empresa, porque en otros países donde han abordado esta filosofía de crecimiento a partir de las MIPYMES nacionales, han podido generar un 50% del Producto Interno Bruto en países que no tienen petróleo y están generando por lo menos un 60-70% de los empleos productivos y bien remunerados, y remunerados en un nivel mayor que lo que tenemos Eso aquí no en lo Venezuela. logras de hoy para mañana. Por lo menos tenemos que avanzar en la confianza hacia la empresa privada y generar las condiciones de confianza para que la empresa privada pueda florecer, para que la inversión internacional pueda llegar, y signos como los que dimos la semana pasada de llegar a acuerdos y construir consensos en el marco de un espacio institucional son buenas señales para el país, que no se van a materializar de un día para otro. Estamos de acuerdo, pero yo quiero remarcar, ha iniciado un proceso de cambio en el cual la empresa privada va a estar participando, y todo lo que sea necesario para que los trabajadores estén bien, para que los hogares venezolanos estén bien y se recupere el poder de compra venezolano, allí cuenten con la empresa privada venezolana, porque allí estaremos nosotros poniendo nuestro aporte. José Elías Torres es secretario general de la CTV. José Elías, yo no sé por qué pienso que cuando insistan ustedes en aquel salario soñado, en aquel salario del que hablamos alguna vez en el programa, vas a obligar a levantar la ceja a Tamara y a Felipe, ¿no? Porque no parecería viable el día de hoy. Bueno, mira, toda la vida, y me perdonan con todo el respeto que el sector, pues cada quien tiene su óptica, toda la vida el sector, el patrón, yo discuto contrato colectivo hace más de 20, 30 años, y en la banca, donde se manejan números, yo vengo del sector bancario, presidente de la Federación Bancaria, y estoy ahí en el sector bancario desde el 1980, y he llegado a ser director del banco electo por los trabajadores, conozco un poquito, pues, todos los patronos, todo, patrón, Estado y privado, siempre eso, suben la ceja cuando uno va a discutir un contrato, cuando uno va a revisar. Pero también tengo la sensación de que hace algunos años nunca habían estado tan de acuerdo trabajadores y patronos, ¿no? O es un discurso bonito. No, es correcto. Es que la situación del país no necesita a todo. Por eso es que iba hoy en día tenemos que revisar. Y por eso es que yo digo, en base a lo que estamos hablando, pasa que el poco tiempo a veces unas cosas mal dichas se puede malinterpretar, ¿no? Le decía eso a la doctora. Dice que uno tiene que tener cuidado de tratar de recoger para decir, porque a veces confunde más que aclarar. Yo decía hace rato, entre la noticia, la propaganda, de que nosotros tenemos que revisar dos cosas. Hay un binomio que para nosotros es el perfecto y es el que está funcionando en este momento. Hay un diálogo social donde hay gente seria, donde hay compañeros con algunas posiciones radicales sin salirse de las rayas, donde hay posiciones que no las compartimos, pero sin embargo buscamos soluciones y siempre buscamos seguir avanzando, entendiendo la situación del país. Pero no ponemos a costa de eso, poner sacrificio de que un trabajador, por ejemplo, de la harina, el sector de la harina, dicho por los compañeros del sector, que tú te vas en la mañana para tu trabajo a las 6:30, 7, y el empleado que te está sirviendo el café, el que te está sirviendo el cafecito, el cachito que te vas a llevar cuando tú regresas en la tarde, a las 6 de la tarde, 7 de la noche, cuando vengas para tu casa, es el mismo empleado que te está sirviendo el pan, por $30 a la semana, y estoy seguro que no tiene más ninguna recompensación. Eso hay que revisarlo, porque eso no puede ser. Y es como ese sector, otros sectores. Entonces, ahí donde son los detalles que no los sacamos afuera, pero vamos a entender el porqué muchas veces de nuestras posiciones. Y resulta de que esto tiene que salir, pero tú no puedes salir a decir que hay un diálogo genuino, perfecto. No, hay un diálogo que se ha instalado hacia todas las normativas de la OIT y lo que estamos aquí nosotros aceptando, pero resulta que hay que ser sincero. Hay que, como digo, el binomio, hay que ser sincero en la mesa de discusión clara, trabajar con las cosas que son reales, no malinterpretar para confundir. Pero también en la calle debo reconocer que también tiene que hacerse la sinceridad en las actividades que hacemos de calle. Nosotros decimos tanta calle como sea posible
como tanto diálogo que tenga que ser necesario. Calle, perdón, bajo el marco de la Constitución, pero tampoco puedo ir a agitar a la gente que vamos a ganar 1.700, que no, porque eso no es posible. Como dice Guerra, eso será éticamente correcto, pero es imposible en estos momentos inviable, por la situación que sabemos. Financieramente, sí. Tamara, ¿quieres postular tu nombre para ministra de Finanzas? No califico. Descartado. Pero yo sí creo que, de nuevo, recalco dos cosas. Esto es un tema de la sociedad y si me permiten, aunque en esta mesa estamos ahora solamente parte de ella, digamos, y nadie puede abrogarse representación, yo no me puedo abrogar ninguna, ellos son representantes formales. Lo que yo sí creo que vale la pena poner sobre el tapete es que el camino urgente, programado, con fechas, para decidir no solo niveles salariales, sino mecanismos y gradualidad salarial, si no considera la deuda social que hay con pensionados, me parece que es una crueldad. ¿Por qué lo digo en estos términos? Porque subir el ingreso es mejor que no subir nada. O sea, se puede dejar el salario hasta que se defina, pero lo que no se puede dejar es la situación de los pensionados, y no simplemente porque su ingreso de pensionado es muy bajo, es porque la red de seguridad social de este país desapareció, la barrió la hiperinflación y muy poca rendición de cuenta. Si aquí el plan de construcción de este camino a un ingreso salarial, la porción que sea afectada por salario, la porción que sea propiamente salarial, todo eso hay que hacerlo con seriedad, pero debe involucrarse, en mi opinión, y por eso lancé la cifra de lo que representa. Fíjense, el año que viene, la estimación nuestra es que el equivalente en ingresos fiscales petroleros van a ser 13 millardos. Y yo les acabo de decir que si se decidiera, cosa que me parece demasiado elevado para un solo año, que que los 240 pasaran a ser el nivel de las pensiones, son 11 millardos de los 13 de los petroleros. Y la economía no petrolera, que ya lo señalaba, no da más porque está sobrepechada. ¿Y cuál es el mejor indicio de que está sobrepechada? ¿El llanto de los empresarios? No, el mejor indicio es que cae, que la economía se encoge, se informaliza, que nadie quiere crear MIPYMES, porque formalizarse significa entrar en un radar rapaz y no racional. Es decir, aquí hay unas tareas gordas, serias, y tenemos que hacerlas con seriedad. Aprovechemos sensatamente el ingreso extraordinario que se está dando, que es extraordinario y transitorio, no es inmenso, no son 30 millardos, no magnifiquemos, y exhortemos al sector público, al Estado, a publicar el detalle de toda la información disponible, que eso tiene que ser visible, y eso es lo que hace que estas conversaciones y las que existen sean conversaciones serias, sociales y pensando en el futuro y no en el cortoplacismo de que quiero ya un salario mínimo de no sé qué y después me voy para mi casa. Aquí hay que construir una economía sostenible y una calidad social sostenible en el largo plazo. Es la voz de la economista Tamara Herrera. A propósito del aumento, tenemos este sonido de Luis Cano, es coordinador del Frente Unido en defensa de los pensionados y jubilados de Venezuela. Bueno, lo primero que queremos dejar bien claro es que no hubo ningún aumento de salario. En el caso de los pensionados, se les subieron un aumento de $10 mensual. Cuando dividimos eso en 30 días, que tiene el mes, eso significa 0,30 centavos de dólar. Entonces, el Estado venezolano sigue con una deuda grandísima con este sector tan desprotegido como son los pensionados y los jubilados. Felipe Capozzolo es el presidente de Fedecámara, José Elías Torres, el secretario general de la CTV. Felipe, José Elías, ¿estarían de acuerdo con ese primer paso que plantea Tamara como punto de partida? Cuesta hablar de punto de partida luego de 27 años, pero de mucho más de esta discusión, ¿no? De la necesidad de un mejor ingreso para el trabajador venezolano. Pero ¿estarían de acuerdo con esta hoja de ruta?
Es totalmente pertinente tu planteamiento, Román, y el de Tamara. Creo que ha llegado el momento de activar el diálogo social, el diálogo tripartito que ha iniciado para tocar los temas trascendentes del país. Ha llegado el momento de caer en las discusiones verdaderamente importantes. La seguridad social de Venezuela es un tema fundamental que debemos discutir. El ahorro prestacional que va a construir esa seguridad social es fundamental que se discuta, que se vea cómo se va a construir ese ahorro prestacional año tras año y no esperar hasta el final del umbral de la relación para ver cuál es el resultado de ese ahorro prestacional. Una población envejeciendo. La mejora es paulatina, la mejora es continua, la riqueza se construye día a día. Entonces tenemos que ver cómo va a ser el modelo de ahorro prestacional, el modelo de seguridad social. Tenemos que hacer viable la ley para que funcione, para proteger a los ciudadanos y para que les sea útil. Por lo tanto, hay que discutir la ley del trabajo. Tenemos que discutir temas como la inamovilidad laboral. Tenemos que entrar a discutir temas como el concepto amplio de salario. Esa discusión la vamos a dar en el foro de diálogo social y la responsabilidad de estar allí es suprema y los resultados que nosotros podamos lograr allí, fruto del diálogo, serán trascendentes para el futuro del país. Sobre la ley del trabajo, aquí está este sonido de Carlos Castillo, el ministro del Trabajo. Lo estamos discutiendo, es decir, eso tiene que salir de parte de la mesa, del consenso de todos. Yo no sé si la solución es esa o es, qué sé yo, que se aumenten las pensiones o que bajen las pensiones que sean contributivas por parte de los trabajadores o que no sean contributivas, no lo sabemos. Estamos discutiendo todas las variables, estamos sacando todas las cuentas responsablemente. Ahí tenemos también la ayuda, el aporte que está haciendo el Ministerio de Planificación con sus estadísticas que nos las está proporcionando para tener toda la información a la mano. Aquí no vamos a tomar decisiones irresponsables, no vamos a tomar decisiones a la ligera. José Elías, un minuto para cerrar. Seguro. Mira, sobre la variante que dice la doctora, todos los escenarios y todos los planteamientos son valideros, ser discutidos en la mesa y oír voces como la de la doctora y otra persona que conoce la materia. Pero es que los planteamientos de los trabajadores, que no es el de la CTV, es el sentir que hay de las organizaciones como los jubilados, los universitarios, claman también ese tipo de que, bueno, ¿cuándo por fin vamos a nosotros ver? Cada quien, claro, está viendo su situación. Yo creo que sí, este es un momento que la situación que tenemos y que está viviendo Venezuela desde enero para acá es propicia, porque hay un ambiente que posiblemente nos permite a nosotros, ojo, querer un poquito más, ojo, no estoy hablando de esto, porque resulta de que cosas como estas, con documentos como estos, que se dice que lo que realmente no se ha discutido, eso va a perder, hace perder un poco la confianza. Ayer se discutía eso, ¿nos retiramos o no nos retiramos de la mesa? Nosotros quedamos, y yo soy uno de los que practico como buen hijo de merideño y larense y guaro, dije, la ausencia no es buena ni en la casa, ni en la casa menos, por cierto. Entonces hay que seguir, porque ahí hay que discutir lo que hay que discutir en la mesa, viéndonos la cara, no pegando 4 gritos en las aceras. Y creemos de que si tenemos la lógica y conseguimos gente razonable que entiendan de que el problema lo tienen ellos y lo tienen mayoritariamente los trabajadores, hay que buscar una vía de solución y nosotros apostamos a eso. Felipe, si el anuncio del viernes hubiera sido, estoy especulando, pero si hubiera sido que parte de este aumento fuera en salario y no en bonos, ¿habría hecho tambalear la empresa privada en alguna medida? Bueno, la empresa privada viene en un proceso de recuperación después de muchos años de haber pasado dificultades. Nosotros creemos que este tipo de soluciones tienen que estar alineadas también con la posibilidad de que nosotros podamos ser generadores de empleo y sobre todo generadores de empleo de calidad. No nos sirve de nada anunciar incrementos que vayan a apoyar la inflación o que vayan a, de alguna manera, desestabilizar las empresas para que a la vuelta de la esquina no tengamos ninguna solución. Nosotros creemos que este ingreso, insisto, este ingreso de mínimo, nosotros ahora es que comienza la discusión, ahora es que comienza el proceso y tenemos que apuntalar, reforzar a la empresa privada como una solución. El horizonte de desarrollo de Venezuela abarca fortalecer el mercado interno y buscar mercados internacionales. Para ello va a ser necesario que cada vez nosotros podamos absorber mayor mano de obra venezolana para poder producir. Y la seguridad social es un fin fundamental para todos los venezolanos y sobre todo para la empresa privada. En este momento tenemos que enfocarnos paso a paso con las primeras discusiones que vienen y quiero ser responsable en esto. Tenemos que discutir todo el marco legal para que sea útil para los venezolanos. Y cualquier incremento que se vaya a dar tiene que ser primeramente
cumplible, que pueda ser cumplido por la empresa privada, que pueda ser cumplido por el gobierno nacional en beneficio de todos los trabajadores. Tamara, ¿vas a seguir queriendo venir al programa en cada paquete que te metemos nosotros? Bueno, lo que me gusta de esto es que siempre me da la oportunidad de decir que todos y cada uno de los venezolanos debe abogar por transparencia. Aquí tiene que haber información detallada para la sociedad, para que la sociedad sepa, y esto es transversal a toda la economía. Así que ocupémonos de la economía, que los desequilibrios macroeconómicos son fundamentales y de ello depende justamente la sanidad de la propia sociedad. Gracias a los tres invitados que hemos tenido el día de hoy en el programa. Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera; José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV; y Felipe Capozzolo, presidente de Fede Cámaras. Había anunciado que tendríamos una conversación con Andrés Rojas Jiménez. No es que no va, no. La mudamos para las 8:40 minutos de la mañana. Luego de la pausa tendremos también nuestra sección de tecnología e innovación. Son las 7:58, quizás algunos minutos no. Vamos a escuchar la canción completa, pero de pronto esto de Police, cada pequeña cosa que ella hace es mágica. Momentos que forman parte de la vida.